Buenos días, mi nombre es Hassan Barranco y hoy yo les vengo a presentar un pequeño cuestionario acerca de lo que es física y el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento acelerado y el lanzamiento de un proyectil. Y bueno, la primera pregunta que se nos plantea es, en una gráfica de desplazamiento contratiempo, una curva cóncava hacia arriba indica que el cuerpo se desplaza con y nos da como opciones velocidad constante, velocidad variada, desaceleración constante o aceleración constante. Para poder resolverlo primero deberíamos conocer cómo sería la gráfica y para eso vamos a observarla a continuación. Bueno, y esta sería la gráfica. Como podemos ver, la distancia x y el tiempo t. Lo primero que nos preguntan es si la velocidad es constante. Para que la velocidad sea constante, la parábola debe formar una línea recta, debido a que esta, al ser movimiento rectilíneo uniforme, presenta una velocidad constante, es decir, en ningún momento cambia, por lo que la distancia que avanzará siempre será la misma o parecida. Como se puede ver en este caso, en una parte de la representación, el cuerpo avanza más rápido que en otra, por lo que se puede decir de que la velocidad no es constante. La velocidad es variada. Se puede decir que sí, puesto que como ya se los mencioné, la velocidad va cambiando, lo que hace que el cuerpo se vaya moviendo más rápido o más lento dependiendo de su aceleración o de su desaceleración. Así que puede ser una opción el hecho de que sea una velocidad variada. Y la segunda pregunta que se nos plantea es, el movimiento en el que un cuerpo se desplaza en un tramo recto y aceleración constante se denomina A. Movimiento rectilíneo uniforme. B. Movimiento circular uniforme. C. Movimiento rectilíneo variado. O D. Movimiento uniforme acelerado. Aquí, como debería ser obvio, es el movimiento rectilíneo variado, puesto a que este movimiento describe eh, la trayectoria que realiza un cuerpo en línea recta y con una velocidad constante, por lo que su velocidad está en constante cambio al ser la aceleración el cambio de velocidad que presenta el cuerpo. La siguiente pregunta planteada es, el área bajo la curva en una gráfica de aceleración contratiempo representa la velocidad debido a que si nosotros miramos en el movimiento uniformemente acelerado, la fórmula para hallar lo que es la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo, por lo que el área sobre esto representa lo que es la velocidad y se puede ver en la siguiente fórmula. Bueno, como ya se la he mencionado, para demostrar esto tendremos que recurrir a la fórmula que nos muestra lo que es el movimiento uniformemente acelerado que representa un cuerpo. Y esta nos dice que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo general, velocidad inicial tiende a ser igual a cero, por lo que esta llega a simplificar a 0 metros por segundo cuadrado, perdón. Por lo que esta llega por lo general a simplificarse, quedando la fórmula siendo igual a velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Y como podemos ver son las dos magnitudes que nos otorga la gráfica. La siguiente pregunta plantea, el movimiento rectilíneo de un coche puede describirse según la gráfica velocidad-tiempo que se indica. El espacio total recorrido por este coche es, como podemos ver, la gráfica a la que se refieren es esta, velocidad contra tiempo y el movimiento que está recibiendo este coche. Para poder dar solución a este problema necesitamos tener en cuenta la velocidad en cada tramo de esta gráfica, es decir, la velocidad y el tiempo que llevaba o que recorrió el coche para poder llegar hasta su posición desde que está en 0 hasta que está en 2 segundos, cuando pasaron otros 2 segundos está en 4, cuando está en 6 y cuando está en 8. Para ello vamos a requerir de la fórmula que ocupa el movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, como ya lo había mencionado, vamos a recurrir a la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo.
pero como lo que necesitamos es la distancia más no la velocidad, entonces simplemente la despejamos y la fórmula pasaría a ser que distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y esta fórmula se la vamos a aplicar a cada tramo de la representación gráfica que nos está dando. Entonces, lo primero que nos dice es que a los 2 segundos el coche tenía una velocidad de 4 metros por segundo cuadrado. Por lo que reemplazando datos en la fórmula sería que x es igual a 4 metros por segundo por 2 segundos. Simplificamos segundos, nos quedaría que x es igual a 8 metros. Y esa sería la primera parte de la gráfica, el primer tramo, por lo que sería x1. Lo mismo tendríamos que hacer con los siguientes tramos. Entonces tendríamos en x2 la velocidad sigue siendo igual a 4 metros sobre segundo cuadrado. Como podemos ver aquí en este momento la velocidad queda constante, el cuerpo deja de acelerar, por lo que sería lo mismo. Entonces sería 4 metros por segundo. Y delta de t, que sería tiempo final menos tiempo inicial. En este caso el tiempo final es 4 segundos menos el tiempo inicial, que eran 2 segundos. Y esto haría que x2 sea igual a 4 metros por segundo. 4 menos 2, eso es igual a 2, obviamente, segundos. Y esto nos daría exactamente lo mismo que en el anterior tramo, que serían 8 metros. Simplificando segundos, obviamente. Y así sucesivamente con los siguientes tramos. Entonces, x3, en la posición X, en el tramo x3, el cuerpo alcanza una velocidad de 5 metros por segundo y un tiempo de 6 segundos. Entonces, tiempo final es igual a 6 segundos menos tiempo inicial, que en este caso, al dividirse con el tramo anterior, serían 4 segundos, que es el tiempo final del anterior. Entonces tenemos que x3 es igual a 5 metros por segundo por 6 menos 4, 2 segundos. Se simplifican segundos y x3 sería igual a 10 metros. Y su velocidad termina siendo 0, por lo que entonces tendríamos que x4 sería igual a la velocidad que tiene, que en este caso son 0 metros por segundo, por el tiempo final, que son 8 segundos, menos el tiempo inicial, que en este caso, como ya se lo he mencionado, al ser el final del anterior, serían 6 segundos, dando que x4 es igual a 0 metros por segundo por 2 segundos. Se simplifican los segundos, pero se dice que como la regla de la multiplicación dice que todo número multiplicado por 0 da 0, x4 sería igual a 0 metros, por lo que el cuerpo no avanzaría. Y como nos están pidiendo la distancia total que recorrió, diríamos que x sería igual a la distancia del primer tramo más la distancia del segundo más la distancia del tercero más la distancia del cuarto. Pero la distancia del cuarto es 0, por lo que no se tendría en cuenta. Entonces, reemplazando sería x es igual a x1, que es igual a 8 metros, más x2, que es igual a 8 metros también, más x3, que es igual a 10 metros. Y sumando todos estos valores nos da que x es igual a 26 metros. Bueno, la siguiente pregunta nos plantea: un móvil parte del reposo con una aceleración de 0.12 metros por segundo cuadrado y recorre 294 metros. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer ese recorrido? Como podemos observar, este es un caso en el que se presenta un movimiento uniformemente acelerado, por lo que para su resolución vamos a necesitar de aquellas fórmulas que este movimiento nos plantea, que son las siguientes.
Bueno, como podemos ver, estas son las fórmulas que nos otorga ese movimiento y ahora tenemos que analizar los datos que esta nos ofrece, que el problema nos está dando. Entonces nos dice que el móvil parte del reposo, por lo que intuitivamente nos otorga de que la velocidad inicial es igual a cero y presenta una aceleración de 0.12 metros por segundo cuadrado, por lo que tenemos la aceleración y recorre 294 metros. Ahora con todos los datos ya sabemos que tenemos velocidad inicial, aceleración y distancia. Así que ahora tenemos que mirar cuál de todas las fórmulas que tenemos a continuación nos sirve. Y podemos observar de que esta es la segunda ecuación, puesto a que necesitamos saber cuánto tiempo tarda. Entonces aquí tenemos el tiempo, el cual puede ser despejado. Velocidad inicial se está multiplicando con tiempo, pero este puede ser anulado puesto a que velocidad inicial es igual a 0 y como ya lo había mencionado anteriormente, todo número multiplicado por 0 da 0. Distancia inicial obviamente 0 porque estamos diciendo que parte del reposo. La aceleración decimos que son 0.12 metros por segundo cuadrado, perdón. Y la distancia, así que podemos utilizar la segunda fórmula. Es como quedaría la fórmula ya una vez despejada con la finalidad de hallar lo que es el tiempo. Entonces comenzaríamos a reemplazar los valores que se nos han dado. Entonces decimos que tiempo al cuadrado es igual a 2 por x, que x es igual a 294 metros, menos, aquí sería menos x inicial, pero x inicial es igual a 0, por lo que no lo vamos a tener en cuenta, al igual que la velocidad inicial, la cual está multiplicando por el tiempo y esto es igual a 0. Entonces nos quedaría para terminar sobre la aceleración, que en este caso son 0.12 metros por segundo por segundo al cuadrado. Entonces eso sería igual a 2 por 294, si lo realizamos en nuestra calculadora nos daría que este es igual a 588 metros sobre 0.12 metros por segundo al cuadrado. Entonces realizamos la división, los metros se cancelan y nos quedaría que tiempo al cuadrado es igual a 588 entre 0.12 es igual a 4.900 segundos al cuadrado. Sin embargo, vemos que el tiempo no está del todo despejado, pues todavía tiene una potencia, por lo que al estar potenciando pasa al otro lado a radicar, por lo que entonces sería que tiempo es igual a raíz cuadrada de 4.900 segundos al cuadrado. Y al sacar eso en la calculadora nos daría que el tiempo es igual raíz cuadrada de 499 de 4.900 es igual a 70. Segundo al cuadrado, su raíz cuadrada obviamente es segundo, por lo que el resultado final sería 70 segundos. Y este es el tiempo que tardaría el cuerpo en realizar su recorrido. Desde lo alto de un edificio cae un ladrillo de 1 kilogramo de masa hasta el suelo y tarda 2.5 segundos en ese recorrido. Si cayera una baldosa de 2 kilogramos desde la misma altura, su velocidad al llegar al suelo sería... lo primero que tenemos que saber para realizar este proceso es confirmar lo que nos están planteando las opciones. Aquí nos dice que la velocidad a la que llega el ladrillo es de 24.5 metros por segundo y que el segundo ladrillo cae a la misma velocidad que esta. Nos plantea que el doble es igual a 49 metros sobre segundo y que la mitad es 49 metros sobre segundo, o sea que una de estas dos se está contradiciendo, al igual que esta que afirma que es la misma y no es exactamente. Entonces necesitamos primero determinar exactamente a cuál velocidad llega el ladrillo al suelo. Para ello deberemos recurrir a la fórmula del
el movimiento uniformemente acelerado que les voy a mostrar ahora. Entonces la fórmula dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como podemos ver, esta fórmula nos sirve debido a que tenemos todas esas magnitudes. El tiempo que nos dieron, que es de 2.5 segundos, y la aceleración, que es igual a la gravedad, es decir, a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y velocidad inicial, al estar cayendo en caída libre, su velocidad inicial es 0, por lo que esta no la vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos que velocidad final es igual, es de 0, a aceleración, que es igual a la gravedad, y la gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo, que es igual a 2.5 segundos. Y al resolver esto en la calculadora se simplifica segundos con segundos y tendremos que velocidad final es igual a 24.5 metros sobre segundo, que es exactamente lo que nos planteaba una de las opciones en el problema. Sin embargo, teniendo en cuenta las reglas de caída libre, nos dice que un cuerpo al momento de caer no afecta su peso, sino que afecta su velocidad con la que es lanzado, la aceleración, que en este caso la aceleración va a ser constante y será igual a la gravedad, y el tiempo, por lo que realmente no interesa el peso con el que haya tenido, por lo que los dos cuerpos al final terminarían cayendo a la misma velocidad, que es esto. Observamos que una pelota que se encuentra en lo alto de un tejado tarda en caer al suelo 3 segundos. ¿Desde qué altura cayó? Aquí vemos que se presenta una situación un tanto parecida a la anterior. La diferencia es que la fórmula anterior no la podemos utilizar porque esta se utiliza para sacar lo que es la velocidad final, por lo que ahora deberemos recurrir a otras de las fórmulas que utilizamos para sacar en este caso lo que es la altura, que sería lo mismo que el recorrido, sino que se define como una Y por estar ubicada en el eje vertical en el plano cartesiano. Esta sería la fórmula que nos serviría. Tendríamos que la distancia, la altura, sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Sin embargo, la velocidad inicial hasta el cuerpo en reposo es 0, por lo que esta se anula y no la ponemos en la fórmula. Reemplazando los valores, la fórmula nos quedaría, la operación nos quedaría de la siguiente forma, que es esta. Entonces tendríamos la aceleración, que es igual a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es igual a 3 segundos, sobre 2. Entonces quedaría que Y es igual 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado se cancelan. Y 3 al cuadrado diríamos que es 9, entonces sería 9 por 9.8. Nos quedaría que es igual a 88.2 metros sobre 2, y esto sería igual a 44.1 metros, y esta sería la altura desde la cual el cuerpo fue lanzado. En el lanzamiento de proyectiles, cuando el proyectil alcanza su altura máxima, es correcto afirmar que la componente x de la velocidad es nula, la componente y de la velocidad es nula, la aceleración es 0. De esta se puede decir de que la única verdadera es la segunda afirmación, puesto a que la componente x, la velocidad nunca es nula, a menos de que desde un inicio no se haya lanzado, porque en el lanzamiento de proyectiles el eje x está definido por un movimiento rectilíneo uniforme, el cual nos dice que la velocidad es constante, por lo que siempre es la misma, es decir, nunca va a alcanzar a ser 0 a menos de que directamente no sea lanzado. Es decir, que es la única verdadera porque al momento de lanzar
el proyectil en la componente Y, esto va hacia arriba, y se ve influenciado por la fuerza de gravedad, la cual hace que ésta vaya desacelerando, es decir, vaya bajando su velocidad hasta el punto en la que llega a cero, que es el lugar donde el proyectil alcanzaría su punto más alto y finalmente comenzaría a caer. La aceleración es cero, no necesariamente, aparte de que, como ya lo mencioné, la aceleración es constante y es igual a la gravedad, es decir, 9.8 metros sobre el segundo cuadrado, por lo que decimos de que la única verdadera es la segunda. Se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 200 metros sobre segundo y una inclinación sobre el horizontal de 30 grados, suponiendo despreciable la pérdida de la velocidad con el aire. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la bala? Para esto vamos primero a hacer la representación gráfica que se las voy a enseñar a continuación. Bueno, y así quedaría la gráfica. Como podemos ver, el lanzamiento proyectil X y Y, movimiento en caída libre y rectilíneo uniforme. El lanzamiento forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y la velocidad inicial es igual a 200 metros sobre segundo cuadrado, y necesitamos saber qué altura logra alcanzar en su punto más alto. Para esto vamos a ocupar la fórmula de la altura máxima, que nos dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de teta elevado al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, en este caso la gravedad. Reemplazando los datos tendríamos que la altura máxima es igual a la velocidad inicial, que sería 200 metros sobre segundo al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, por seno de 30 al cuadrado es igual a 0.25 sobre 2 veces la gravedad, 2 por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que sería igual a 19.6 metros por segundo al cuadrado. Entonces decimos que Y máximo es igual a 10.000 metros cuadrados sobre segundo cuadrados sobre 19.6 metros sobre segundo cuadrado. Lo realizamos, segundo al cuadrado se simplifica con segundo al cuadrado y metro se simplifica con metro cuadrado, con el cuadrado del metro, y tendríamos que finalmente la altura máxima sería igual a 510.20 metros. Y esta sería la altura que logra alcanzar el proyectil en todo su recorrido. Bueno, luego de haber resuelto cuál es la altura máxima que alcanza el cuerpo, aquí cabe decir de que en este punto se considera de que la velocidad final en ese punto es igual a 0, puesto que el cuerpo definitivamente ha dejado de tener una velocidad positiva y pasa a ser negativa y a caer. Bueno, con base en la misma información anterior, ahora nos preguntan a qué distancia del lanzamiento cae el proyectil. Para esto lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que es el valor de x, la velocidad en x, y esto se puede utilizar convirtiendo el punto más alto, desde el punto más alto hasta la coordenada x, en un triángulo rectángulo, y aplicar lo que son las razones trigonométricas. Bueno, como lo habíamos mencionado antes, pasamos aquí una línea invisible, convirtiendo este pedazo en un triángulo rectángulo. Y tenemos lo que es la hipotenusa, pero no tenemos ninguno de los dos catetos. Y necesitamos hallar x. Entonces para esto aplicamos la razón trigonométrica coseno, porque esta nos dice de que el coseno de θ, en este caso 30 grados, es igual a el adyacente, el cateto adyacente,
sobre la hipotenusa, y con esto vamos a poder despejar el cateto adyacente y obtenerlo. Entonces tendríamos que x sería igual a coseno de 30, es decir, coseno de teta, de 30 grados, por la hipotenusa, que es igual a 200 metros por segundo. Y esto haría que la velocidad en x sea igual a 173.205 metros por segundo. Y una vez esto claro, ya el proceso sería más sencillo. Tendremos que hallar el tiempo y la distancia del siguiente tramo a raíz de este. Y esto sería de la siguiente forma. Primero deberíamos saber qué tiempo tardó en llegar a su punto más alto. Y aquí ya después debemos saber el tiempo que tardó en hacer el siguiente recorrido. Y después sumarlo y saber cuánto tiempo en general duró este recorrido. Y finalmente sacar la distancia que se alcanzó. Para ello nuevamente debemos recurrir a las fórmulas que nos da el movimiento uniformemente acelerado, puesto que vamos a hallar el tiempo en el que el cuerpo alcanza su punto máximo, es decir, cuando se encuentra en caída libre. Para esto utilizamos la fórmula de y es igual a y inicial más velocidad media, que es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Pues como vemos aquí tenemos datos que ya tenemos. Velocidad final sabemos que es igual a 0 al estar en su punto máximo. Velocidad inicial sabemos que son 200 metros sobre segundo cuadrado. Y sabemos que es la altura máxima que se alcanzó. Y inicial sabemos que es 0 porque es el lugar desde que se lanza, así que y inicial no se tiene en cuenta. Y despejamos el tiempo. Entonces nos quedaría de que el tiempo es igual a y menos y inicial sobre velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Ahora vamos a, por así decirlo, quitar aquellas magnitudes que sean igual a 0. En este caso son y inicial es igual a 0 y la velocidad final. Entonces ya esto sería igual a y sobre velocidad inicial sobre 2. Ya reemplazando datos nos quedaría entonces que tiempo es igual al tiempo para así decirlo, el punto máximo, la altura máxima que alcanza el cuerpo, que en este caso es 510,20 metros, sobre la velocidad inicial, que eran 200 metros por segundo, y esto entre 2, y eso sería igual a 510.20 metros sobre 100 metros por segundo. Se simplifican los metros y finalmente nos diría que el tiempo en el primer tramo, cuando el cuerpo alcanza su punto máximo, sería igual a 5.102 segundos. Y este sería el tiempo que tarda el proyectil en llegar a su punto más alto. Entonces a raíz de esto ya podemos sacar el tiempo que tarda en durar el siguiente hasta su punto final, donde ya y es igual a 0, donde tocó el piso, y la distancia que se alcanzó. Entonces ya para hallar lo último utilizaríamos el tiempo en el segundo tramo, utilizaríamos la fórmula de la altura y la despejaríamos para hallar el tiempo. Entonces diríamos que altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado
sobre 2. Ya despejado nos quedaría entonces que tiempo al cuadrado sería igual a 2 veces la altura menos la altura inicial sobre la gravedad. Ya reemplazando datos y simplificando, diríamos que y, al ya haber tocado el piso, y debería ser igual a 0, por lo que este no lo vamos a ocupar. Y ya reemplazando los datos tendríamos que t al cuadrado sería igual a menos la altura inicial, que en este caso sería la altura que tenía en el punto más alto, es decir, menos 510.20 metros sobre la gravedad, que al estar empujándola hacia abajo sería negativa, lo que haría que el cuerpo vaya negativo. Entonces sería menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí se simplifican los metros y realizamos la operación y nos quedaría que el tiempo, aquí hay que recordar que el tiempo está elevado al cuadrado, por lo que el cuadrado pasa al otro lado a ser raíz. Entonces tendríamos que el tiempo sería igual a la raíz cuadrada de, al resolver la división entre estos dos datos, nos dice de que sería igual a 52.04 segundos al cuadrado. Y finalmente tiempo en el segundo tramo sería igual a raíz cuadrada de 52.04 es igual a 7.21 y raíz cuadrada de segundo cuadrado es igual al segundo normal. Y esta sería la velocidad que tarda el proyectil en pasar desde su punto más alto hasta el suelo, por lo que ya para finalmente saber cuál fue la altura máxima que ésta alcanzó, debemos sumar los dos tiempos y multiplicarlo por la velocidad que tenía el eje X. Entonces tendríamos de que X sería igual a la velocidad de X por el tiempo en el primer tramo más el tiempo en el segundo tramo, y esto sería que X es igual, la velocidad en X habíamos dicho que era igual a 173.205 metros sobre segundo por el tiempo 1, que es igual a 5.10 segundos, más el tiempo 2, que es 7.21 segundos. Y esto nos daría igual a que X sería igual a 173.205 metros por segundo por 5.10 segundos más 7.21 segundos es igual a 12.31 segundos. Se simplifican los segundos y se realiza la multiplicación. Entonces X sería igual a 2132.49 metros. Y esta sería la distancia en la que termina el proyectil de su punto de origen.